Hola, buenas tardes a todos. Soy Juan Moreno Bao, director de la Fundación Innovación Bankinter. Muchísimas gracias por asistir a este webinar. En Fundación Innovación Bankinter llevamos trabajando desde 2003 para transformar la sociedad a través de la innovación y lo hacemos a través de nuestro amplio ecosistema de innovadores porque estamos convencidos de que el valor se alcanza actuando desde todos los ángulos posibles, ¿no? Primero, desde la perspectiva de la educación, a través de nuestro programa Academia y de las acciones que llevamos a cabo con universidades. Después, desde la perspectiva empresarial, gracias a la Fundación Creciendo, que busca precisamente ofrecer a las empresas apoyo y soporte en su crecimiento. También desde el emprendimiento, mediante nuestro programa Startups, que por cierto lanzó recientemente el informe de tendencias de inversión en 2020. Y finalmente a través del Future Transform, nuestro think tank, donde buscamos esa creación de valor, anticipando tendencias de innovación que creemos cambiarán nuestro futuro cercano y que trasladamos a todos vosotros en eventos como este. Celebramos este webinar con motivo del lanzamiento precisamente del último informe de nuestro Future Transform sobre confianza en la era digital. Lo podéis encontrar en nuestra página web junto con la agenda de esta serie de eventos a los que os habéis registrado para venir hoy. El informe pone el foco en una cuestión tan esencial como la confianza y plantea los principales desafíos que afrontan entidades públicas y privadas a la hora de recuperarla. Y es además el tema central de esta serie de eventos online, como digo, que es la reconstrucción de la confianza. Hoy nos vamos a centrar en las grandes corporaciones, en cómo pierden y cómo pueden recuperar la confianza, y para ello contamos con dos expertos que participaron en el Future Transform. Patricia, Christoph, bienvenidos y muchas gracias por participar en este encuentro. Bueno, os presento. Patricia Manta es socia responsable de New Law LMS de PwC Tax and Legal Services en PwC España. Y hoy nos darás una visión de problemáticas concretas para diversos grandes sectores y soluciones para reconstruir la confianza. Y Christoph Steck es director de Políticas Públicas, Internet, en Telefónica España, y hoy nos aportarás un caso de éxito específico basado en cómo desde una gran corporación como Telefónica habéis trabajado en la transparencia digital e inclusión de usuarios. Bueno, a todo el público, al final de las presentaciones abriremos una ronda de preguntas y respuestas. Si queréis podéis ir haciéndolas ya en la sección del Zoom correspondiente. Y las recogeremos al final para plantearlas a los dos ponentes. De nuevo, muchas gracias a ambos y si os parece bien comenzamos. Patricia, cuando quieras. Fenomenal. Muchas gracias primero a la Fundación de Innovación Bankinter porque la verdad es que ha sido un placer poder estar en las jornadas de reflexión con gente tan inteligente y tan experta en estos temas y felicitaros por el informe porque la verdad es que, bueno, cuando tengáis todos la oportunidad de verlo, veréis que es un informe que está francamente bien, es muy ilustrativo y muy comprensible. Bueno, pues yo hoy como decía Juan, voy a intentar un poco dar unas pinceladas sobre, bueno, pues este factor de la confianza, cómo afecta en determinados sectores, cómo determinados medios se están convirtiendo en canal de información o desinformación, que es lo que vamos a hablar. Y luego un poco qué soluciones se están dando tanto desde la perspectiva más privada de grandes corporaciones, pero también desde el punto de vista también normativo o grandes instituciones, punto privado, ¿no? Cuáles son los retos que nos vamos a enfrentar y bueno, lo que ya estamos viviendo y un poco esa es la visión. Voy a compartir, si os parece. A ver. Pues un poco empezamos, si queréis, bueno, pues cómo lo denomina reconstruyendo la confianza en la era digital. Al final, la confianza, como se dice en el informe, está muy ligado ahora mismo con todo el tema digital, ¿no? Desde un punto de vista de factores que influyen en la confianza, bueno, pues hay uno que es evidente, el que yo voy a hablar hoy, que es lo que llamamos la desconfianza o la desinformación. Al final si desconfiamos un poco de las noticias, desconfiamos de las informaciones y de los sucesos, bueno, pues las decisiones que vamos a adoptar tanto a nivel personal como profesional como a nivel pues, de toma de decisiones de inversión o toma de decisiones políticas, bueno, pues pueden ser contraproducentes, ¿no? Sobre todo desde la perspectiva en la que pensamos que el nivel de información que tengo es correcto, ¿no? Como se indica en el informe, bueno, pues además de Internet y la globalización, que son
digamos, como factores identificados como relevantes en el nivel de desconfianza actual que estamos viviendo no solamente a nivel España, sino a nivel internacional. A nivel de ranking de confianza, pues la verdad es que las instituciones, los gobiernos y las instituciones públicas son los que están más afectados, ¿no? Por esa desconfianza. Pero también hay un sector que realmente está muy, muy tocado, que es todo el sector de la prensa y de los medios, ¿no? Como segundo sector que genera más desconfianza, ¿no? Los medios hoy en día no podemos hablar de medios tradicionales como hasta la fecha manejábamos, ¿no? Estamos hablando, cuando hablamos de medios, hablamos ya de medios tradicionales junto a las Big Tech, ¿no? Lo que son redes sociales. Y en todos ellos lo que hay un elemento fundamental que es el que marca la desconfianza, que es el contenido de la información. Bueno, pues que es digamos, uno de los vectores más importantes a la hora de abordar ese fenómeno de la desinformación, ¿no? Si vemos un poco lo que se menciona, bueno, pues hay un Eurobarómetro estándar 90 que se denomina, en el que se miden determinadas percepciones, y en el Eurobarómetro español lo que te viene a decir es que el 80% de los españoles creemos a menudo que sabemos que leemos noticias falsas o que están distorsionando nuestra realidad, ¿no? Y lo importante de esto son las llamadas fake news, es que esto ha adquirido tal visibilidad un poco entre la ciudadanía que se está convirtiendo en un reto importante a efectos de credibilidad y de confianza en los medios, ¿no? Tanto en España como a nivel europeo, ¿no? ¿Esto qué relación tiene con cómo afecta a la democracia? Bueno, pues la tiene, porque al final, en la medida que no tienes una confianza en las instituciones públicas, ni en los gobiernos, pues eso está muy ligado a la confianza en la democracia, ¿no? Las nuevas generaciones, de hecho, se está detectando que efectivamente tienen unos niveles de desconfianza en el sistema relevantes, y lo estamos viviendo todos, desgraciadamente. Y a nivel de porcentajes, pues ya veis que, por ejemplo, en nuestro país, pues el 83% consideramos que la desinformación genera ese problema, ¿no? ¿Qué situación, qué soluciones, bueno, qué contramedidas? Bueno, pues que es un poco lo que yo quería hablar hoy un poco. Hay soluciones desde la perspectiva de las personas, evidentemente. Que es una de las cosas que luego hablaremos un poquito más en detalle, desde el punto de vista de la toma de conciencia, ¿no?, de las personas, ¿no? De realmente saber cuando estás leyendo algo que no es una noticia veraz, pero también hay soluciones desde el punto de vista de la empresa privada, ¿no? Teniendo en cuenta que tenemos que distinguir muy bien entre cuando entendemos la desinformación, cuando estamos se está generando información falsa con un ánimo claro de engañar, por decirlo, de lo que es una mala información a lo que es una información correcta, pero mal utilizada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Las administraciones públicas, los gobiernos, pues evidentemente son los primeros que tendrían que fomentar esa generación de confianza, y desde ese punto de vista, bueno, pues hay que lograr abordar ese problema actual de desconfianza. Hay un informe que publicó, que fue encargado por la eurodiputada de Ciudadanos, Maite Pagazaurtundúa, que se llama Narrativas para romper Europa en la crisis del COVID-2019, y que la verdad que explica muy bien, bueno, pues toda la estrategia que se está llevando a cabo a nivel de redes sociales, sobre todo, en cómo se está utilizando todo lo que es la información y la mala información para generar momentos de vulnerabilidad, ¿no? Y en concreto para atacar nuestro sistema europeo y las bases de nuestro propio Estado de Derecho, ¿no? Desde el punto de vista de otros medios que decíamos, las redes sociales, ¿no? Las redes sociales, al final, hay una percepción evidente de que están siendo utilizadas para fomentar y proliferar ese tipo de fake news. Lógicamente, hay un gran impacto en ese sentido, porque las noticias falsas al final lo que generan es una distorsión de la realidad y, por lo tanto, una distorsión de la opinión pública. Y en ese sentido, bueno, pues las tendencias que ha habido hasta ahora en las redes sociales han sido de publicar, dejar publicar sin ningún tipo de censura,
el tema del sesgo de confirmación, de confirmación, que al final significa un poco el autoconvencimiento de que si la noticia que está circulando es cierta, bueno, pues la retuiteo con la confianza de que es cierta y por tanto, entiendo que estoy generando mayor confianza cuando no lo estoy haciendo, ¿no? También un tema de que no se verifica la información, que es otra de las cosas que hablamos desde el punto de vista cuando hablamos de soluciones por parte de las personas. La veracidad está muy ligada con la calidad y el tiempo que tienes para ver si efectivamente lo que te estás leyendo es cierto o no es cierto, ¿no? Y sin embargo, las redes sociales y las plataformas están pensadas precisamente para la instantaneidad, ¿no? Para compartir información y para hacerlo de alguna manera pues muy instantáneo, ¿no? Con lo cual, pues en ese sentido hay un poco una barrera, digamos, desde el punto de vista de concepto de red social como para tener ese tiempo, pero es algo que nos corresponde a nosotros, ¿no? El tiempo está asociado a esa calidad y por lo tanto hay que intentar luchar aunque sea contra natura de la propia red, ¿no? Hay una frase que yo creo que recordar que es Enrique Dans la que la pronunció, que decía que las redes sociales funcionan como un corazón, ¿no? Y es que es un elemento fundamental, que es que la red social te habla de la realidad instantánea, no habla del pasado, ¿no? No se dedica tiempo a confirmar ni la información ni el pasado, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues existe, eso es lo que genera también esa necesidad de retuitear. Al final, las redes sociales también están pensadas en relación, y el informe lo explica muy bien, ¿no? En relación con crear emociones, generar emociones, ¿no? Y por eso, bueno, pues la capacidad de generar ese tipo de emociones también está muy ligada con cómo juegas con esas emociones a efectos de generar esos sistemas de desinformación. ¿Qué soluciones puede haber? Bueno, pues evidentemente yo soy muy partidaria y lo creo así en lo que es la educación, ¿no? Un proyecto educativo y de concienciación de las personas y de los ciudadanos a la hora de afrontar, bueno, pues la gestión de esas redes sociales y un poco la necesidad de autoprotegerte. Somos somos conscientes de que utilizamos las redes sociales, pero necesitamos tener esa capacidad y esa conciencia de luchar contra muchas veces la vanidad, ¿no? Cuando hablamos de emociones sociales, una de las cosas que se vio en el fenómeno Filomena, ¿no? Y es que la gente se generaban muchas más noticias falsas precisamente por ese afán de demostrar que, bueno, quién tenía mayores selfies y quién tenía mayores likes, ¿no? En ese sentido, bueno, pues tenemos que promocionar esa cultura educativa del ciudadano a la hora de pensar lo que estás intercambiando y lo que estás subiendo, ¿no? Patricia, perdona que te interrumpa. Nos dicen a ver si puedes ampliar un poquito la presentación. No sé si ponerla en modo presentación o quitar el menú. A ver, espérate un momento. A ver. He quitado justo. No. A ver. Bueno, si no, déjalo. No consigo ver cómo hacerlo. Arriba en el menú, al lado del autosave, a la derecha tienes uno que es un botón que sale como una pantalla al lado del dedo. Tienes el de deshacer. Es que no sé si estoy viendo. ¿Este? A ver. Bueno, si no, déjalo, no te preocupes. Bueno, perdonar, ¿eh? Seguimos, no hay problema. Bueno, desinformación y lo que llamamos influyentes, ¿no? Entendiendo por influyentes aquellos sitios web con más likes y, bueno, que están precisamente orientados a fomentar esa desconfianza, ¿no? Hay un informe que yo recomiendo que está muy bien, que explica muy bien todo lo que es la desinformación y lo que llamamos fake news y todo lo que es campañas de desinformación y que está muy centrado en Twitter y que la verdad es que es una fotografía fantástica para entender muy bien cómo funciona. Bueno, estos influencers al final lo que generan es en un principio una confianza para luego poder desinformar más fácilmente, ¿no? Entonces, para que hay una práctica que se conoce y es que cuanto más generas, digamos,
una noticia falsa, más se cree, aunque parezca mentira, ¿no? Al final, cuando tú invocas conceptos negativos, pues, por ejemplo, ahora con el tema de las vacunas, ¿no? Si repites una falsedad sobre una noticia, bueno, pues, y la retuiteas, pues generas todavía más desconfianza, ¿no? Bueno, pues, este informe analiza cómo abordar este tipo cómo abordar este tipo de webs o de este tipo de grupos, y uno de ellos es, bueno, pues desacreditar un poco las falsedades pues que puede ser una vía de desinformación, ¿no? Hay un tema fundamental y es que se ha detectado que muchas de estas noticias y estas desinformaciones, bueno, pues provienen, y todos lo sabemos, de lo que llamamos los bots, que son, pues suponemos que son armas de desinformación masiva, ¿no? Y que el 66% de esos enlaces a esos sitios populares en Twitter, por ejemplo, pues han sido publicados por bots en la red social, ¿no? Esto pasó también, por ejemplo, lo vimos en su momento en las elecciones americanas, pero es que lo estamos viviendo ahora mismo en el caso del COVID, ¿no? La mayor parte de las noticias falsas del COVID, y esto se vio también, como os decía, en las elecciones americanas, siguen perviviendo. En este informe se analizaba, por ejemplo, que en el informe que os decía se analizaba perfectamente que 6 meses después de las elecciones americanas la mayoría de las noticias falsas seguían estando en las redes, seguían estando disponibles, ¿no? Y eso también ha generado una percepción de que las redes sociales como tales, como plataformas, no están actuando proactivamente o no actuaron proactivamente en su momento y en este momento y ahora mismo tampoco lo han hecho en relación con el COVID-19, ¿no? Sin embargo, bueno, pues en parte no es cierto, ¿no? Porque al final, si vemos un poco las acciones que han llevado a cabo tanto Twitter como Facebook como ejemplos, ¿no? Durante 2020 para crear y mejorar sus sistemas de automatización para identificar las noticias falsas, además de otro tipo de herramientas de lucha contra este tipo de acciones, bueno, pues es evidente que están invirtiendo en ello y están ejerciendo ese tipo de acciones. Twitter, por ejemplo, bueno, pues está desde etiquetando noticias falsas y actuando en iniciativas concretas, ¿no? Para reducir audiencia una vez que ha localizado esos sitios que son conspirativos y que están falseando la información. Y luego Facebook, pues, ha publicado, bueno, pues haber hecho mejoras en sus sistemas de manera a hacer un poco challenge publicó hace más de 4 o 3 millones de cuentas como para establecer políticas de denuncia continuadas y identificación de estos elementos, ¿no? Desde el punto de vista de estrategias y planes y tecnologías que se están utilizando, ¿no? En el ámbito privado, ¿no? Para luchar contra estos elementos, ¿no? Bueno, pues tenemos, como decía, bueno, pues por ejemplo, las herramientas que utiliza Facebook, ¿vale? Que son lo que llamaban verificadores, ¿no? Que al final son personas humanas que verifican, bueno, con la ayuda de inteligencia artificial, por supuesto, pero que verifican la información, ¿no? Facebook, como sabéis, bueno, pues ha adoptado una serie de medidas, ¿no? Que se centra en estos 3 ejes, que es proporcionar más información si detecta determinada información falsa, ¿vale? Donde identifica y da un aviso de alerta. También brindando, bueno, pues aportando herramientas que te permitan también identificar y proporcionar comentarios tú como usuario en la medida que puedas detectar información falsa, lo cual también es, como decía yo al principio, pues facilita esa creación de cultura o de cultura de generación de denuncia por parte de los que somos usuarios de las redes sociales. Y luego lo que es intentar reducir esa audiencia y es acotar lo que decíamos, ese movimiento expansivo de distribución de información, ¿no? Tanto incitando a que las personas sean las que comenten y denuncien ese tipo de distribución, como usando tecnología específica para la información. Es importante entender que, y yo creo que en el informe se menciona, que de los datos que se han analizado a la hora de evaluar niveles de confianza o rankings de confianza, aunque parezca mentira, las empresas privadas son una de las entidades en las que la gente más confía, ¿no?
espera a nivel de transmisión de confianza, ¿no? Se espera que llenen un poco ese vacío de las instituciones públicas que ahora mismo están viéndose tan afectadas a ese nivel de desconfianza. Por eso la importancia de que empresas privadas como Facebook, Twitter o redes sociales o Telefónica, que seguro que va a explicar ahora, bueno, pues sean las empresas, las grandes corporaciones las que fomenten esa confianza. A nivel sectores, pues tenemos, yo creo que el sector número 1, que es el sector financiero, y bueno, aquí Bankinter está bien representada. Al final, la banca es un elemento fundamental en nuestra sociedad y es un elemento porque es depositario de algo muy relevante para todos nosotros, ¿no? Como es nuestro dinero, ¿no? Yo creo que es un factor súper fundamental y un actor fundamental en la generación de esta confianza, ¿no? Desde ese punto de vista, bueno, pues la banca sí que lleva trabajando mucho todo el tema de cómo afrontar estos retos bancarios para ganar la confianza, sobre todo a raíz de la crisis del año 2008 y de todos los escándalos posteriores, y se ha actuado a nivel tanto la propia banca colaborando con las instituciones y con el regulador a efectos de cómo perfeccionar mejor esas medidas de transparencia, ¿no? Y un sistema colaborativo en ese sentido y aportar nuevas normas que se adapten a los sistemas y a la evolución digital, pero que también vayan generando y preveyendo esas necesidades de establecer sistemas pues desde identificación y más segura hasta temas de ciberseguridad, ¿no? Y temas como recientes, ¿no? Que estamos viendo, como es todo el tema relativo a la publicidad de criptoactivos, ¿no? Que la CNMV acaba de ser empoderada, digamos, para regular este tema, ¿no? Comprender al cliente y co-crear con el cliente, nosotros también lo vemos como, y en el informe también se entiende, tienes que entender el usuario, las necesidades del usuario, y nosotros como corporación, por ejemplo, es algo que lo tenemos también firmado en el ADN a la hora de poder generar esa confianza, no solamente la tecnología, ni tampoco solamente es la regulación, es también entender al cliente y cómo comprender la experiencia del cliente a efectos también de aportarle soluciones, ¿no? Todo lo que es automatizar procesos, y aquí hablamos de tecnologías como blockchain que la banca está utilizando, bueno, pues son herramientas adicionales a efectos de luchar contra la confianza y, por supuesto, la transparencia, ¿no? Eso en un sector tan importante como el bancario. A nivel de gobiernos e instituciones públicas, ¿no? De la Unión Europea, yo creo que la Unión Europea somos el foro, el origen de la civilización, por decirlo de alguna manera. Somos los que hemos ido marcando siempre las normas desde un punto de vista ético y un punto de vista de ciudadanía, ¿no? De sentido de la ciudadanía. Y yo creo que en eso, bueno, pues la verdad es que la Unión Europea está ha cogido el reto y al menos está adoptando medidas que van muy bien orientadas hacia lo que necesitamos, ¿no? Al final, a nivel institucional, los datos dicen que la confianza varía, y lo dice el informe también, en función de la cercanía, ¿no? Lo estamos viendo mucho ahora con esta crisis, ¿no? Con la pandemia, ¿no? Nosotros confiamos ahora mismo mucho más en nuestro sistema sanitario, en nuestra gente, en nuestro sistema sanitario, confiamos en nuestra policía, confiamos en nuestras administraciones más cercanas, ¿no? El ciudadano al final tiene más confianza en lo que es cercano, en los servicios más públicos que en las grandes instituciones, ¿no? En ese sentido, bueno, pues yo destacar, bueno, pues herramientas regulatorias que se están poniendo en marcha para generar esa confianza. A nivel de grandes instituciones y de esa confianza, pues los españoles, por ejemplo, confiamos muchísimo más en entidades supranacionales que en nuestras propias en gobierno, ¿no? Entonces, confiamos mucho más en la Unión Europea y en ese sentido, bueno, pues por ejemplo, yo creo que una de las que he querido resaltar aquí, uno de los temas que efectivamente está siendo, bueno, pues objeto de mucha discusión sobre en qué medida podemos confiar o no confiar a nivel de tecnología, es en la inteligencia artificial, ¿no?
que genera, bueno, pues desde el temor a que nos vayan a sustituir en nuestros puestos de trabajo al hecho de que efectivamente la inteligencia artificial sea del todo transparente y no esté contaminada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Aquí, bueno, pues la Comisión Europea ya ha lanzado una consulta sobre un libro blanco, tiene un enfoque muy coordinado en relación a todo lo que significa las implicaciones éticas y humanas alrededor de la inteligencia artificial y en ese sentido, bueno, pues tiene un enfoque muy, desde su punto de vista equilibrado, de fomentar. No nos podemos quedar detrás en lo que es el desarrollo tecnológico, pero tenemos que fomentar, lógicamente, lo que es en esa enfoque basado en regulación y en inversión en esta tecnología, equilibrarlo con lo que es abordar los riesgos que están vinculados a toda la inteligencia artificial, ¿no? Al final, la inteligencia artificial tiene que generar confianza, tiene que estar al servicio de las personas y tiene que proteger los derechos fundamentales y actuar como una fuerza muy positiva de cara a los valores, bueno, a nuestros valores como sociedad, ¿no? Como os decía, los españoles confiamos mucho en las entidades supranacionales, ¿no? Como la Unión Europea, pero también Naciones Unidas, ¿no? Son los que destacan mayor a nivel mayor de protección, mayor nivel de confianza, ¿no? Estos son datos que vienen de un barómetro, del Eurobarómetro que os decía, pero también vemos, bueno, pues que en los últimos años, pues esa desconfianza, pues es cada vez mayor, ¿no? Y estamos entre los 6 países que efectivamente que hemos perdido el nivel de confianza en las instituciones públicas, ¿no? Y esto es un indicador muy relevante a efectos de entender, bueno, pues cómo está funcionando el sistema político y lo que se está generando, ¿no? Desgraciadamente, los partidos políticos y el sistema judicial son los que menos confianza generan y, bueno, pues yo creo que los últimos acontecimientos también avalan también esa desconfianza, ¿no?, por parte de la ciudadanía. Otro elemento clave para mí dentro de lo que es la confianza, ¿no?, y cómo luchar contra la desconfianza es el tema de la protección de datos personales. Y aquí también la Unión Europea, desde luego, destaca en cuanto a herramientas puestas al servicio de esa protección, ¿no? Como usuarios de las redes sociales, bueno, pues desconfiamos del uso, ¿no?, del tratamiento que se hace en nuestros datos, ¿no? ¿Quién los tiene? ¿Para qué los está usando? Aquí tenéis datos de que casi el 75% de los usuarios desconocen quién tiene los datos y para qué los usa, y ni siquiera sabe para qué los usa. Pero, sin embargo, seguimos subiendo datos personales. Hay una incoherencia entre el uso que se hace y el nivel de confianza que nos genera, ¿no? Estamos muy preocupados, pero seguimos subiendo, ¿no? La reforma en ese sentido de la legislación europea sobre protección de datos, bueno, pues incluye cuestiones muy relevantes, ¿no? Como es, bueno, pues todo el consentimiento explícito del usuario, para que cómo puedes usar tus datos y todo el tema de perfiles. Bueno, es relevante todo lo que es, pero falta una concienciación y falta una formación y una cultura en ese sentido, ¿no? No solamente en el ámbito del tratamiento de los datos personales, sino en un tema que para nosotros es fundamental, que es el tema de la ciberseguridad y que, desgraciadamente, pues ahora mismo estamos experimentando. Nosotros realizamos anualmente un estudio a nivel de CEOs mundial y en el estudio que se ha publicado este año, bueno, pues la ciberseguridad es el segundo de los elementos que más preocupa a nivel de grandes corporaciones, ¿no? Y es verdad que es necesario inculcar esta cultura de ciberseguridad y de confianza, ¿no? Y no solamente la transformación digital nos genera muchas posibilidades de emprender, de desarrollar temas desde tecnológicos a científicos y de progresar desde un punto de vista, una perspectiva socioeconómica, pero crea una dependencia, pues que evidentemente pues también incrementa esa vulnerabilidad, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues los ataques de ciberseguridad son la dependencia es importante, de ahí la necesidad de empezar a trabajar en esta materia, ¿no? Otro ámbito que es fundamental es el tema de la confianza y la relación con la libertad de información, ¿no?
Todos sabemos que la libertad de información prevalece sobre el derecho de la personalidad y siempre y cuando las noticias que se estén difundiendo sean veraces y que se refieran a hechos con relevancia pública. Y aquí, bueno, pues tenemos desde el derecho al olvido, que está reconocido por el Tribunal de Justicia Europea, que ha obligado a todos estos buscadores a no mostrar determinados enlaces, pero también la confianza se genera desde la perspectiva de principios generales, ¿no? Principios éticos, ¿no? Y en imponer obligaciones que garanticen esos derechos y obligaciones, ¿no? Entonces tenemos desde los recursos contra todo tipo de injerencias, pueden ser desde esos test de veracidad que se exigen de los prestadores de este tipo de servicios, pero también toda la normativa y nuestra jurisprudencia también, lógicamente, toda la normativa alrededor del tratamiento de datos y toda la normativa y toda la jurisprudencia, bueno, pues del Tribunal Supremo en relación con los derechos de las personas a que estos motores de búsqueda eliminen bueno, pues todos los datos que sean sustancialmente erróneos, ¿no? O incorrectos. A nivel de iniciativas europeas contra la desinformación, bueno, pues varias. Cuando os comentaba que existen herramientas muy potentes, bueno, pues tenemos desde el proyecto del Servicio Europeo de Acción Exterior, que trabajaba desde el año 2015 precisamente para dar respuesta a las campañas de desinformación que en su momento se generaron, que llegaban desde Rusia y que afectaban a la Unión Europea en su conjunto, y que tiene un objetivo claro, que es concienciar a la ciudadanía europea y apoyar sobre todo a los ciudadanos a luchar contra, a entender y a saber reaccionar ante este tipo de campañas de desinformación. Pero también tienes acciones como el Plan de Acción contra la Desinformación, que es un plan que es a finales del 2018 la Unión Europea pues, nos adoptó con el objeto de tomar determinadas medidas de mayor transparencia en todo lo que es en la publicidad, en la publicidad política online, incluso la posibilidad de sancionar a aquellos que usan ilegalmente datos personales. Pero también tenemos un portal que no todo el mundo conoce, que es el portal, uno de los del EU, que es un portal donde la Unión Europea, bueno, pues te propone noticias que puedan ser falsas o que sean verdaderas, y que donde tú como usuario puedes seleccionar cuál crees que es la opción correcta. Esto te permite un poco medir tu capacidad de detección, ¿no? De detectar esa desinformación, ¿no? Y además te permite, bueno, pues una vez que has respondido, bueno, pues que puedas, con una fórmula un poco de gamificación, puedas realizar propuestas que en relación con esa desinformación, ¿no? Al final es el mayor reto de las democracias y sobre todo a nivel de Unión Europea, y el que nuestra institución europea fomente este tipo de herramientas y adopte este tipo de medidas que permitan esa concienciación de la ciudadanía y que te permitan cada vez mayor inocular en todos nosotros esa concienciación, bueno, pues es fundamental junto con todo lo que es las herramientas regulatorias, ¿no? A nivel España, no pensemos que no tenemos herramientas, tenemos muchas y no de ahora. De hecho, el ordenamiento jurídico español ya con la ley orgánica del año 82 ya estaba preparado para luchar contra los famosos deepfakes, ¿no? Porque al final el uso no consentido ya estaba regulado en su momento y tenemos herramientas desde el Código Penal a Ley Orgánica de Protección de Datos, pero tenemos Ley de Competencia Desleal, tenemos muchas normas que nos permiten luchar contra estos elementos de desinformación. Mejorables, por supuesto, que tienen que evolucionar también y yo creo que en ese sentido, bueno, pues tanto los planes de ciberseguridad lanzados a nivel de España como los planes normativos van orientados a este tipo de desinformación, ¿no? Yo, por concluir un poco, como notas comunes, diría, bueno, pues tenemos la obligación entre las grandes corporaciones y también las instituciones públicas, por supuesto, de generar esa sostenibilidad y esa confianza que se basa en la sociedad económica, pero también se tiene que apoyar en dos factores adicionales, que es todo lo que es el impacto medioambiental, que seguro que va a hablar ahora, y todo el tema social. Las siglas ESG que todos conocéis son parte de esa sostenibilidad y de esa generación de confianza. Al final, como usuarios, cada vez pedimos mayor a las grandes corporaciones, como consumidores pedimos que tanto los servicios como los productos que recibimos estén asociados a estos factores, ¿no? Y eso es lo que genera también confianza, ¿no? Debemos también generar
y fomentar que se generen normas éticas de uso, tanto a nivel corporativo como compañía, como a nivel de grandes instituciones. Tiene que venir avalado por conductas propias de autorregulatorias éticas de las que nos dotemos para que ser transparentes frente a nuestros clientes y frente a nuestros usuarios. Tenemos que formar y concienciar un poco pues toda la ciudadanía con una labor y una colaboración, yo diría, colaboración público-privada, que es muy relevante a efectos de impulsar toda esta materia. Y luego, evidentemente, lo que hemos hablado, pues todo lo que es transparencia, lo que es automatización, utilizar la tecnología en beneficio de esa confianza, no de la desconfianza, y todo lo que es cercanía y aproximación a la veracidad de la información. Y no mucho más. Y tenéis el informe que yo creo que os va a ilustrar mucho más, con muchos datos muy relevantes en torno a todos estos temas. Y bueno, encantada de contestar a todas las preguntas que queráis. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Patricia. No sé si me oís porque he perdido el vídeo, pero bueno, si tenemos tiempo al final, haremos esa ronda de preguntas. Nos hemos dado un poquito de tiempo, ¿vale? Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Patricia. Y bueno, voy a seguir un poquito en el camino tuyo, Patricia, que has mencionado varios aspectos muy interesantes y voy a intentar añadir algo más a esto. En Telefónica, como a lo mejor sabéis, hemos empujado ya hace un rato un pacto digital, como llamamos, que dar algunas propuestas de nuestra parte sobre muchos de esos aspectos de la confianza y cómo hacer realmente nuestras sociedades más inclusivas y más justas. Y todo eso comenzó hace exactamente un año, en el primer lockdown, y nos sentamos en la compañía y pensamos que lo que estaba pasando era realmente impresionante, porque lo que vimos hace exactamente un año es que nuestras sociedades y economías se han digitalizado en pocas semanas, como a lo mejor normalmente en tiempos de años, ¿no? Entonces, en muy poco tiempo hemos hecho un salto y ya se puede decir que hoy ya estamos en una situación que somos sociedades y economías digitales. Yo estoy totalmente convencido que un día los académicos de historia van a mirar el año 2020 y van a decir, esto era el año en que nos cambiamos de sociedades industrializadas a sociedades digitalizadas, ¿no? Y lo que va con este cambio es que todo lo que hemos visto antes de la velocidad de cambio, del impacto a nuestras vidas privadas, pero también a las economías, todo esto se acelerará todavía más, ¿no? Entonces pensamos en un momento excepcional que hemos visto una disrupción de nuestras vidas y nuestras economías como lo hemos visto muy pocas veces antes en la historia de la humanidad, honestamente. Entonces nos sentamos y hemos dicho, ¿qué tenemos que hacer ahora para salir bien de todo esto, ¿no? Y de ahí sale la idea realmente del pacto digital. Porque lo que se podría ver también, aparte de la velocidad que acabo de mencionar, es que la confianza ha bajado muchísimo con la pandemia y con lo que hemos visto también antes en los impactos de la digitalización, ¿no? Entonces, los temas de la ciberseguridad, por ejemplo, para mencionar uno, y creo que Patricia menciona muchos otros datos que van en la misma dirección, ¿no? Pero tenemos un incremento de 4 veces más ciberataques que antes del COVID-19. Es decir, nuestras vidas son más digitales, pero también los ataques son cada vez más en el ámbito digital, ¿no? Y al mismo tiempo, la desinformación que acabamos de dar varios datos, está claro que básicamente hay muy pocas personas que creen realmente en los medios, en las redes sociales, pero tampoco en los medios más tradicionales. Entonces, lo que se puede ver es que en general hay esta pérdida de confianza. Y yo creo que al final las empresas ya estaban reaccionando antes y creo que han puesto más enfoque en este tema de lo que se puede llamar stakeholder capitalism, ¿no? Al final vemos este cambio de tendencia que claramente el shareholder capitalism que teníamos a lo mejor en las últimas décadas
como ideal empresarial, se ha cambiado a un sistema bastante más holístico y bastante más inclusivo también, ¿no? Nuestro presidente de Telefónica, creo que ya hace años comenzó a hablar de esos temas, que la compañía realmente es parte de la sociedad y es una parte importante de la sociedad. Y no debería solamente ser responsable para su impacto o sus resultados económicos, pero también para todo su impacto a la sociedad, al medio ambiente, etcétera, ¿no? Entonces, realmente ver un papel de la empresa mucho más amplio y mucho más horizontal, ¿no? Y se puede ver que el año pasado hemos visto varias movidas bastante importantes a nivel internacional. A lo mejor lo más conocido era lo de Davos hace más de un año, en que después de 30 años se ha hecho una renovación del manifiesto de Davos, como lo llaman, con este enfoque mucho más inclusivo y más responsable. Hemos visto como BlackRock, el inversor más grande del mundo, ha escrito y ha pedido a las compañías en que van a investir ideas muy parecidas, y también una asociación muy conocida en Estados Unidos que se llama Business Roundtable, que incluye las empresas más grandes americanas, que también ha puesto el enfoque en este tema de que los shareholders no son el único grupo de intereses importantes, que efectivamente a lo mejor no son lo más importante. Y esto es, creo que, una tendencia. Podemos decir que ya estamos en esta era nueva que en largo plazo creo vamos a ver más impacto de esta filosofía nueva. Y la verdad es que ya durante la pandemia, creo, y esos son datos del Edelman Trust Barometer que acabó de salir hace pocas semanas, creo que hemos visto ya un impacto de esos desarrollos, ¿no? Hay un cambio interesante, que es que la empresa, el empleador o el CEO, el presidente de la compañía, son con excepción en algunos casos, como en el caso de los presidentes, las instituciones con más confianza. Si lo comparamos con gobiernos, por ejemplo, con ONGs, con medios de comunicación y, por supuesto, con redes sociales que tienen una confianza muy baja, como vemos. Es decir, vemos este cambio ya también en la percepción de las personas. Vemos que durante la pandemia el sector privado se ha percibido como muy, muy eficiente, muy pragmático, muy rápido también en su reacción. Si pensamos en todos los aspectos de cómo muchas empresas han llevado todo el trabajo a casas, al trabajo remoto, incluso las ayudas que muchas empresas han dado a los gobiernos, ¿no?, en luchar la pandemia. Entonces creo que eso se está reaccionando en estos resultados interesantes, porque esto nunca antes ha pasado en la historia de este estudio, que las empresas del sector privado y los CEOs han salido tan alto en los aspectos de confianza, ¿no? Muy interesante también, si lo vemos mucho más, y no voy a hablar más de esto, pero hay la comparación de la crisis de hace 10 años, la crisis financiera, y la crisis de hoy. La diferencia es que en su momento la confianza en el sector privado bajaron muchísimo en la última crisis de hace 10 años, y eso tiene su sentido porque era básicamente salió del sector financiero bancario. Entonces ha bajado mucho la confianza en las empresas en general, pero esta vez no. Esta vez con la pandemia, básicamente los que han perdido son los medios de comunicación, los ONGs, incluso los gobiernos, pero las empresas han ganado. Y que básicamente la sociedad, las personas esperaba o está esperando de los CEOs realmente que se están posicionando sobre temas también de la sociedad en general, no solamente sobre los temas que afectan a su propia empresa o sus resultados,
o vamos a hacer esos temas más clásicos de un SEO, pero realmente que hablen sobre temas que impactan a la sociedad. Vemos abajo este número de 86%, básicamente 9 de 10, dicen, no, yo creo que el SEO se pronuncia sobre esos aspectos. Y la verdad es que en Telefónica, y eso es el caso que os quiero presentar un poquito aquí, hemos comenzado hace años ya en un camino de posicionarnos en esos aspectos que van más allá de la propia compañía en el sentido más pequeño, ¿no? Ya en 2014 sacamos un manifiesto digital, como le llamamos, y en su día hablamos mucho del cliente nuestro, ¿no? Como la vida digital de nuestro cliente está impactado. Pero ya hace 3 años lo hemos actualizado y hemos tomado un enfoque mucho más amplio, porque ya hemos visto que la digitalización ya no es solamente del usuario de Telefónica, del cliente de Telefónica o de un cliente en ese sentido, pero más que nada realmente de cada una de las personas, ¿no? Y ahora, últimamente, el Pacto Digital que acabo de mencionar, ahí hemos entrado en realmente el impacto de la sociedad. ¿Cómo podemos realmente usar también este momento de disrupción para reconstruir las sociedades y las economías mejor que antes? ¿Cómo podemos ver todo esto, que obviamente es una tragedia en muchos aspectos, pero cómo podemos intentar usarlo para salir mejor de todo esto? Y esto es lo que hemos presentado hace algunos meses, y es en el fondo el mismo camino de lo que acabo de enseñar, de ir de una actitud más de un shareholder capitalism a un stakeholder capitalism. Entonces, nosotros pensamos que en este momento lo que necesitamos es el pacto digital, como acabo de mencionar, y realmente la idea es que tenemos que mejorar el camino de la digitalización. Esa transición a un mundo más digital ha pasado más casi por accidente, como acabo de explicar, de una manera muy rápida, muy descontrolada, y lo que falta es realmente ahora guiar este proceso hacia una digitalización más sostenible, inclusiva y justa. Y esto tenemos que actuar en los varios aspectos del ámbito social, medioambiental y económico también. Europa tiene que ser la cuna de todo esto, lo ha mencionado también Patricia, por nuestros valores y nuestra historia, pero también deberíamos hacerlo pensando en que para realmente ser en el futuro una fuerza para mejorar el mundo, no debemos solamente ser árbitro de todo esto. Entonces, no solamente debemos ser el regulador del mundo, pero también tenemos que pensar en cómo podemos generar valor económico, cómo podemos ser una fuerza económica en este juego que cada vez más en la tecnología es geopolítico, especialmente en la confrontación entre Estados Unidos y China, y tenemos que tener una estrategia para conseguir esto. Al final, deberíamos como enfocarnos en estos 3 aspectos. Pensamos hacer realmente la digitalización más sostenible, más inclusiva y más justa, y que esto va a tener los impactos positivos a la confianza también en la sociedad en general. Y para entrar muy rápido, y no quiero tomar mucho más tiempo para también dejar tiempo para las preguntas, pero lo que pensamos es, aparte que la digitalización puede ayudar con hacer nuestras sociedades más sostenibles, y deberíamos usar también la posibilidad de digitalizar mejor, especialmente empresas más pequeñas, las mismas públicas, y montar realmente redes de nueva generación. Aquí quería dar un pequeño aspecto que a mí me parece relevante en el contexto español. Efectivamente, España a día de hoy es el líder de conectividad en Europa. Solamente Japón y Corea del Sur tienen más fibra desplegada que España en el mundo, y en Europa nadie. Y eso es una base excelente para salir a esta transformación digital. Pero tenemos que ir un paso más allá, y esto creo que debemos desarrollar en los próximos años para realmente conectar a todo el mundo, aunque tenemos ya una muy buena posición. Lo que realmente hace falta en España específicamente, y lo vemos aquí, es
mejorar las capacidades digitales. Realmente las habilidades y la educación digital, eso es un tema en que España está detrás de la media europea, y eso tiene que ser un foco de cada programa que vamos a desarrollar juntos en los próximos años. Aparte de esto, el tema de una legislación más justa, esto va sobre un uso más ético y responsable de la tecnología, como Patricia ya mencionó. No voy a entrar en detalles otra vez, pero aquí obviamente una ética de uso de datos nueva hace falta. Estamos en una economía digital que está caracterizada por el uso de los datos, pero tenemos que dar más control a los usuarios, más capacidad de selección, de elegir, y también tenemos que trabajar en los aspectos de la seguridad, como mencioné antes, ¿no? Last but not least, todo el tema de los algoritmos y de la inteligencia artificial es un tema muy importante, porque la inteligencia artificial, los algoritmos, son realmente el motor detrás del uso de los datos, y todavía no tenemos ninguna iniciativas para controlar y asegurar que esto se hace de la manera adecuada, y aquí tenemos que trabajar en un uso ético, pero también a lo mejor en una regulación, al menos para los usos que tienen un alto riesgo a los derechos humanos y impactan severamente a las personas. Y termino con los temas de los derechos digitales, no porque son los menos importantes, al contrario, es lo más importante, pero aquí creo que estamos en muy buen camino. El gobierno español aquí realmente está liderando en Europa un proceso para definir una carta de derechos digitales. La presidencia actual portuguesa ha acogido esta iniciativa también, y yo creo que aquí podemos o vamos a ver en los próximos meses resultados muy interesantes y muy buenos para realmente asegurar que los derechos fundamentales de las personas se aplican en el mundo online como se aplican el día de hoy en el mundo offline. Entonces, termino con esto, realmente la idea de generar este pacto, realmente basado en la responsabilidad de las empresas, pero también en un reconocimiento muy importante, y es que estamos ya en una sociedad, economía digital, pero tenemos las reglas y las normas del siglo XX, y esto no puede funcionar. Entonces, tenemos que actualizar realmente los marcos regulatorios para luchar contra las desigualdades que vemos y que no van a desaparecer sin ningún esfuerzo en ese ámbito. Y con esto dejo la presentación y muchas gracias, y bueno, cualquier pregunta, muy bienvenida. Pues muchísimas gracias a ambos, Christoph y Patricia. Y bueno, nos queda poco tiempo para preguntas, pero sí que voy a ir recogiendo algunas de las que he ido viendo. Si queréis, empiezo con una que yo creo que venía un poco al hilo de lo que comentaba Patricia, que es que en la actualidad se están desarrollando leyes, pero ¿qué autoridad tienen las grandes corporaciones y plataformas de redes sociales para discernir entre lo que es una fake news y lo que no es? Patricia, estás en mute. Yo no hablaría de autoridad, ¿no? Es un poco discernir lo que es una noticia falsa o no, en la medida que eres una plataforma de generación de la misma. Evidentemente hay una labor de identificación de esa noticia falsa, eso está claro, ¿no? Eso se puede originar porque tú la detectes, o se puede originar porque la gente la denuncie o denuncie la falsedad de la noticia, ¿no? Que es un poco en el camino en el que vamos todos, ¿no? Que sea la gente también la que denuncie esa cultura o esa falsedad, ¿no? Entonces, en la medida que como plataforma habilites los medios para que la gente pueda denunciarlo, como se está haciendo, de hecho, porque es un poco lo que está haciendo Facebook, ¿no? Habilitar las herramientas para que la gente denuncie esa falsedad, ¿no? Pues deberías, como gran corporación, colaborar también en evitar que se fomente la divulgación de ese tipo de noticias. Yo sé que es complejo y difícil, pero todos al final sabemos cuando una noticia es falsa o cuando no es, ¿no? Entonces, en la medida que se pueda reducir la audiencia o se pueda atacar los focos de creación de ese tipo de falsedades que están muy identificados y que están identificados cómo actúan, bueno, pues es una colaboración
de todos, no es una colaboración única de la red social, es una colaboración múltiple y poner todas las herramientas y la capacidad para que las personas puedan también denunciarlo y empezar a tener esa cultura, ¿no? Pues hablando un poco de tener esa cultura, hay otra pregunta que dice, ¿cómo educamos a la gente en detectar y cuestionarse las noticias que pueden ser falsas? Bueno, yo creo que hay un tema educativo clarísimo a nivel de educación general, desde que estamos con generaciones que son nativas digitales, o sea que tienen que aprender desde pequeños el peligro y los riesgos asociados a la tecnología, los beneficios, pero también los riesgos, ¿no? Entonces, creo que hay un tema educativo de plan de educación general estatal muy relevante de empezar a fomentar ese tipo, pero luego también, bueno, pues a nivel de corporaciones, igual que nosotras como corporaciones educamos a nuestros empleados, nuestros usuarios en cómo detectar ataques determinados de phishing o ataques de informaciones falsas o para proteger nuestro sistema tecnológico, por decirlo de alguna manera, protege el sistema tecnológico y luego aterrizas en el contenido, ¿no? Pues yo creo que lo primero, la gente se fija más muchas veces en el contenido que en el entorno, ¿no? Bueno, pues facilitemos, como está haciendo pues el ejemplo que yo ponía en la Unión Europea, ¿no? Al final ese portal lo único que te enseña es a poder identificar cuándo te están manipulando, cuándo no te están manipulando. Bueno, pues las corporaciones también tenemos esa obligación de fomentar ese tipo de actuaciones y entre ellas pues todas las que son plataformas, ¿no? Identificar esas herramientas. Yo creo que es un esfuerzo a nivel institucional, a nivel de administración pública y a nivel privado, evidentemente, ¿no? Y luego el plan educativo, que para mí es la base de todo, ¿no? Yo creo que para dar un punto aquí, en general, el pensamiento crítico es un tema que hay que desarrollar. Totalmente. ¿No? Y ahí estoy de acuerdo con Patricia. En general es una de las, creo que, de las características en el futuro que vamos a tener más que nunca. También creo que la transparencia debería ayudar porque muchas veces la gente no tiene mucha confianza en las redes sociales, como acabamos de ver, que la confianza en las redes sociales y lo que se ve es bastante baja. Pero es difícil realmente reconocer a veces si algo es falso o no es falso. A lo mejor podríamos mejorar la transparencia, ¿no? En el tema de las noticias falsas es muy complicado porque obviamente algunas pueden ser incluso ilegales, algunas no. Yo creo que aquí tenemos que desarrollar una gobernanza mucho más detallada y novedosa para tratar estos temas porque tratamos también con la libertad de expresión. No olvidemos esto. La gente puede opinar, incluso opinar cosas que yo no comparto y tienen derecho de hacerlo. Entonces tampoco podemos decir que vamos a poner algunas normas sobre todo para tener aquí la verdad oficial o algo así. Entonces yo creo que aquí tenemos que pensar en mecanismos de gobernanza totalmente distintas a las que conocemos hasta ahora. Pero sí que creo que los principios que vamos a aplicar encontramos ya en los medios más tradicionales. En los medios tradicionales hay también regulación que obviamente hace transparente, por ejemplo, si alguien paga un anuncio político. Eso es transparente y que hacemos una diferencia entre contenido editorial y contenido que está pagado, anuncios. Y todo esto en el mundo, creo que digital todavía no existe y ahí podemos mejorar mucho. Con las reglas actuales en el DSA en Europa, creo que vamos a esta dirección, al menos para los contenidos ilegales, claramente ilegales, y a lo mejor vamos a tener que trabajar en sistemas parecidos, pero también distintos en el ámbito de lo que se llama los harmful contents, ¿no? Que es la desinformación, que no es necesariamente ilegal, pero sí que crea un impacto que no queremos como sociedades. Totalmente. Oye, no sé si tenéis tiempo para una última pregunta. Sé que teníamos que terminar a las 5. Una última pregunta para Christoph. Christoph, ¿cuáles son los próximos pasos hacia ese stakeholder capitalism?
Muy buena pregunta. Yo creo que es no solamente hablar de ello, pero realmente hacerlo. Creo que es el siguiente paso. Walk the talk, como dicen los ingleses tan bonitos, ¿no? No, son muchos pasos que tenemos que ir. El primero es que que tenemos que conseguir que realmente bueno, yo dije antes filosofía, ¿no? Sea como reconocida más amplia en las empresas, porque obviamente el día de hoy también creo que podemos decir que eso no pasa siempre, ¿no? Que muchas veces esas externalidades sociales y medioambientales muchas veces no se ve como responsabilidad de la compañía. Esto es algo que dejamos a la sociedad, ¿no? Y eso tiene que cambiar. Creo que muchas empresas están haciéndolo, pero falta este paso. Y la segunda cosa es, como dije antes, realmente no solamente hablar de ello, pero tomar decisiones y esperar que encontramos inversores que tienen que nos dan como incentivos para hacerlo, porque también existen casos en que inversores en compañías no tenían tan claro que esto es un buen camino y que no sería mejor seguir esa filosofía de shareholder capitalism más antiguo, diría yo. Y entonces yo creo que aquí hace falta este cambio de filosofía en el ámbito de los inversores, de las personas, pero también de las empresas. Y espero, yo estoy muy positivo en esto. Yo creo que estamos en un buen camino y que la sociedad, los consumidores, ya no aceptan que las empresas no actúen de esta manera, y eso es especialmente la verdad para las generaciones más jóvenes, y creo que eso es un muy buen camino. Totalmente. Patricia, no sé si quieres añadir algo más o lo dejamos aquí. Nos hemos ido unos minutos ya. No, por mi parte, vamos, coincido completamente con Christoph. O sea, yo creo que es la preparación para la generación futura y lo estamos viendo ya, ¿no? Es un elemento que requieren. Vamos, es una de las segundas motivos para comprar un producto o un servicio ahora mismo en determinadas generaciones. Pues nada, simplemente daros las gracias a ambos, Patricia, Christoph, y a todos a todo el público, y recordaros que seguimos con los webinars la semana que viene. Podéis registraros en nuestra página web. También pues os proponemos que os descarguéis el informe del que hemos hablado hoy y que presentamos, y nos veremos la semana que viene.